Muy buenas pilotos, hoy vamos a dejar de lado las V2 y vamos a probar las DJI Google 2. Mirad qué diferencia, pero vamos a ver qué tal se vuela con ellas. Adelante vídeo. Son un 25% más pequeñas que las V2 y el peso también. Las V2 pesan 420 gramos mientras que las Google 2 pesan 290 gramos y en la mano eso se nota. Aparte de, digamos, esto que veis tan claramente, la principal diferencia está en las pantallas. Digamos que las V2 recurrían a unas LCD de 2 pulgadas mientras que las Google 2 llevan ya pantallas micro OLED con bastante más contraste, más negros, nunca mejor dicho, aunque más pequeñas, de 0,49 pulgadas. Aún así, al ser más pequeñas no pierden definición, ya que tienen Full HD 1920 x 1080, mientras que las Google V2 se quedan en 1440 x 810. No se nota a la hora de volar esa diferencia, digamos, de definición, no hay un pixelado que podamos diferenciar, pero yo creo que ahí el tema de pantallas OLED hace la diferencia, digamos que da colores mucho más vivos, más luz y parece de esta manera que están más definidas. Tiene un rango dinámico más potente. Lo que es el FOV, digamos lo grande que vemos la pantalla en nuestro campo de visión, en la Google 2 es de 51 grados, mientras que en las V2 vemos la pantalla más grande, es de 54 grados. Velocidad de refresco de 100 Hz en la 2, mientras que en la V2 es de 144 Hz. Esto ayuda a las V2. Digamos que las V2 pueden darnos más frames por segundo. Eso ya os lo comenté en su momento cuando analizamos la cámara. Aquí abajo os dejo el link para la review de la O3. Autonomía, 120 minutos de la 2 frente a 110 de la V2, muy parecido. En distancia interpupilar la Google 2 gana por un poquito, al menos a la V2, y mientras que para la V2 necesitamos meterle lentes externas si tenemos que regular las dioptrías, en las Google 2 tenemos opción de hacerlo con la ruedita que hay en la parte de abajo. Aparte, ¿qué más nos trae la Google 2 que no tenemos en la V2? Pues Wi-Fi, tiene conexión por Wi-Fi y también tiene conexión por Bluetooth, ejemplo, pues a nuestro teléfono móvil. También tiene head tracking o seguimiento del movimiento de la cabeza, pues si vamos a tener, por ejemplo, una cámara que se mueva con un ser. Y la principal diferencia en estos momentos está en el precio. Mientras que unas están en torno a los 550 euros, las Google V2, las Google 2 están en 850 euros. La diferencia es bastante importante. También tienen parecidos, lo que es la transmisión de datos de vídeo, el máximo que tienen las dos es de 50 megabytes por segundo, trabajan en las mismas frecuencias, 2,4 y 5,8 GHz, reproducen vídeo MP4 y MOV y también graban vídeo en el mismo sistema, H264 y H265. Las dos trabajan también transmisión de vídeo con el H265. En principio compatibilidad con los mismos sistemas, pues nos sirven para el sistema FPV de DJI, también nos valen para el Avatar, nos valen para el FPV Drone, aunque este último no estoy muy seguro. En principio, pues unas gafas, las Google 2, que son una mejora sobre el papel, al menos sobre las V2, excepto en el tema de la velocidad, pero que vamos a probarlas para ver cómo se sienten y si esa diferencia se nota en realidad. Os pongo el primer vuelo que hice con ellas con mis primeras impresiones, que son las que... ¿No? Configuración... eso es en cámara y donde pone 80% ponle el 100%. Ah, pero esto no, esta no es en cámara, ¿es? No sé si es en cámara o en pantalla. No, me parece que es en pantalla, sí. Es en pantalla. En pantalla pone el 3% y luego abajo pondrá aquí el 80%. Hay que ir al 100. Al 100%, eso es. Yo es que solo veo de un ojo. Ah, sí, sí. Le has cambiado el foto al final. Le has puesto el gran angular. Sí. Verás los laterales seguramente. Si quieres salir con 2 dedos en la pantalla del centro. Hombre, la imagen es brutal. Veo como niebla. Sí. Hay niebla. Pues las 0.3 con estas gafas se ven muy bien, ¿eh? Sí. Hostia. Venga, otra vez, cuéntanos. Va muy bien, ¿eh? Me gusta. Con lo que no sé es qué me está pasando con las baterías. Con el frío se me están fundiendo todas. Pero muy bien. Me gusta mucho la luz que tienen. Te has picado, ¿eh? Pero a ver, te voy a decir una cosa. Y aquí ya la diferencia
que vi, por ejemplo, de pasar con la V2 del Air Unit anterior a Air Unit O3, yo creo que es más brutal que la diferencia de pasar de las V2 a estas gafas. Porque no has probado con las 03. Bueno, está con la 03. ¿En la cámara está la 03 puesta? Sí. ¿Sí? Hombre, es la 03. ¿Y no notas mucha diferencia? Noto diferencia, o sea, se ve de puta madre, se ve muy bien, sobre todo más claridad. Y como más nítidos los colores más nítidos y demás. las cosas como más marcadas. Sobre todo más luz. Se ve más luz. No sé, las texturas se ven como mucho mejor. Sí, es verdad, las ramas ninja se ven mejor y... ¿Qué me estás vendiendo las gafas? No, es lo que yo he notado. O sea, sí, y el color es muy vívido, se nota que son paneles OLED. Sí. Pero... Y no cansa tanto a la vista, por lo menos a mí. Está muy bien. Es verdad que ahora el efecto túnel ese que tenía al principio lo he perdido, ya no lo tengo. Ya veo ya la pantalla porque me estoy fijando en el centro y ya no veo ahí los laterales. Los laterales sí, como ese medio desenfoque que hace al principio, sí. Es un poco raro, a mí también me costó. Pero, hombre, me gusta mucho, ¿eh? La calidad es brutal, la calidad de imagen. La calidad de imagen es brutal. Voy a pasar aquí que hay ramas ninja. Se ven perfectamente. Joder, va muy bien. Me gusta mucho la imagen. Pero, o sea, el salto es bueno, va mejor respecto a las V2. Entiendo, sí. Pero no es ese salto brutal que tuve de la Air Unit normal a la nueva Air Unit, que a la O3. O sea, sí. Pero va muy bien, ¿eh? Oiga, al final lo que más notas es la cámara con la que grabas. Sí, ¿no? Sobre todo eso, la luz que tiene y el color que tiene. Está muy bien. Me ha gustado. O sea, me jode porque se me está... con la 03. Sí. O3. OcuSync 3. Bueno, sí, que le cambiamos el nombre. Estoy haciendo vuelo súper tranqui, porque tengo las manos congeladas. Dios. Vamos a ir un poco para aquí. Tengo a 3.49, un poco suave, pero... Vamos a ver. Ahí se le ve muy suavito. Se ha quitado hasta los guantes. Sí. No veo un poco cómo tengo la... Voy a volver porque me está empezando a fallar la imagen. Se nota que no tiene antenas patch. Sí. Y aquí ya la imagen ya me está dando... En los laterales, ¿verdad? Sí. Ahí se me ha hecho el efecto... En los laterales que tiene más... A ver, tengo más rango con las V2 con las antenas buenas, con las cristal. Yo noto que, por ejemplo, en línea recta, o sea, de frente, tiene buena cobertura, pero en los laterales pierdo un poco. Pues ahí va yo en línea recta, ¿eh? Igual estoy de frente tuya también. No, pero eso no tendría que afectar nada. Voy a meterme a una zona en la que suelo perder. A ver qué me hace. Hombre, la imagen es muy buena, ¿eh? Pues lo que decías, tienen que sacar también antenas más... Sí, yo creo que cuando saquen las antenas... Aquí empiezo a perder. Yo imagínate que voy hasta allí abajo con el otro y más bajito. Buah, estoy perdiendo. Me vuelvo porque me va a quedar sin imagen. Sí. Lo que es rango tiene menos. Sí. Es por las antenas, ¿eh? Sí, es por las antenas. Yo cuando cambie las antenas o pongan bueno, voy a aterrizar. O sea, la imagen es muy buena, ¿eh? La imagen es muy buena, ya me gusta. El color se nota. Es que lo que no sé es por qué las V2 no las hicieron con pantalla OLED. Mira, ahora si sacasen unas V2 con pantalla OLED sería brutal. Saludo a la cámara, venga, que salís en la tele. ¡Hala! No, eso no se ha visto porque se ha apagado. Me ha gustado. Están bien. Voy a apuntarlas en la cesta de la compra.